Cariño, con este sueldo pasamos a tener presupuestos separados. Estoy harto de mantenerte, soltó el marido. Yo, feliz, acepté. Y cuando los familiares de su marido llegaron, como de costumbre, para comer gratis y entraron en la cocina, gritaron al ver lo que había allí. Isabela Montenegro se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Afuera aún no amanecía, pero a ella no le gustaba ir con prisas por las mañanas. Se levantó en silencio para no despertar a Fernando, se puso la bata y fue al baño. El agua fría terminó de despejarla por completo. Tenía 32 años, de los cuales llevaba 8 trabajando en una gran empresa de logística. Empezó como simple coordinadora y ahora ocupaba el puesto de especialista principal en transporte internacional. Su salario era de $1,500 más bonos trimestrales que a veces llegaban a 700. Era un trabajo estresante, lleno de imprevistos, un contenedor detenido en la aduana, documentos mal tramitados, un proveedor que no cumple los plazos. Pero Isabela sabía tomar decisiones rápidas y encontrar salida a cualquier situación. En la cocina encendió la cafetera y sacó del frigorífico los ingredientes para el desayuno. Cocinar era su manera de relajarse después de un día duro. Mientras sus manos cortaban verduras o amasaban masa, su cabeza descansaba de las llamadas y correos interminables. Los fines de semana podía pasar hasta 5 horas en la cocina experimentando con nuevas recetas, y eso le daba verdadero placer. Fernando apareció en la cocina hacia las 7, somnoliento y despeinado. Trabajaba como ingeniero proyectista en una empresa constructora y ganaba $1,000. Un sueldo estable y decente para su ciudad. Se habían casado hacía 5 años, e Isabela había dejado clara su postura desde el principio. Nada de roles tradicionales, no pensaba ser ama de casa. Fernando estuvo de acuerdo sin objeciones, incluso se sorprendió de que ella tocara el tema, pero la vida se acomodó de tal modo que era Isabela quien llevaba toda la casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le gustaba. El orden y la limpieza la calmaban, y cocinar se había convertido en su pasatiempo. Fernando nunca se lo exigió, simplemente lo daba por hecho. Ese día el desayuno fue de tortitas de requesón con mermelada casera de arándanos y zumo de naranja recién exprimido. Fernando comía en silencio, mirando las noticias en el móvil. Isabela terminó el café, lo observó. Parecía pensativo, pero ella no quiso preguntar. Todos tienen sus pensamientos. Después del desayuno, Fernando fue el primero en salir. Tenía que llegar a la reunión de las 9. Isabela se quedó media hora más. Lavó los platos, limpió las encimeras, puso una lavadora. Todo lo hacía en automático, rápida y serenamente. La jornada en la oficina transcurrió en su ritmo habitual. Un proveedor chino retrasó el envío de unos componentes y tuvo que buscar una ruta alternativa por México. 3 videollamadas, una decena de correos, coordinación de documentos con el agente de aduanas. Para la hora del almuerzo, el problema estaba resuelto. El jefe, Emiliano, solo asintió con aprobación. Ya no se sorprendía de la capacidad de Isabela para salir airosa de cualquier lío. Por la tarde pasó por el supermercado grande cerca de casa. Mañana sería sábado, y eso significaba visita de los parientes de Fernando. Era un ritual establecido desde hacía 3 años. Todo empezó con el nacimiento del tercer hijo del hermano de Fernando. Valentino tenía 38, su esposa Serafina, 34. Los hijos habían llegado uno tras otro, con 2 años de diferencia. Ahora los niños tenían 10 y 8 años, y la niña, 4. Serafina parecía agotada, siempre corriendo detrás de los niños, mientras Valentino pasaba todo el tiempo en el trabajo. La madre de Fernando y Valentino, Catalina, propuso entonces reunirse los sábados en casa de Isabela y Fernando. Decía que su piso era más amplio y que Isabela cocinaba tan bien que así Serafina descansaría de la cocina al menos un día a la semana. Isabela no se opuso. Le gustaba cocinar para mucha gente, ver las caras satisfechas y escuchar cumplidos. Llenó todo el carrito, 2 pollos para asar, 1 kilo de carne de res para los rollos,
verduras frescas de 3 tipos, manojos de hierbas, nata, 3 clases de queso, harina de primera para la pasta casera, frutas, manzanas, peras, uvas, bayas para el postre, frambuesas y arándanos, chocolate para el glaseado, crema agria, huevos, leche. En la caja, la suma era considerable. Isabela pagó con tarjeta, tomó el recibo y lo guardó en un compartimento aparte de la cartera. Tenía la costumbre de guardar todos los comprobantes y anotar los gastos una vez al mes. No por tacañería, sino porque le gustaba saber a dónde iba el dinero. Le daba una sensación de control. En casa, Fernando ya estaba en el sofá con el portátil sobre las rodillas. Isabela llevó las pesadas bolsas a la cocina y empezó a colocar los productos. Su marido asomó la cabeza, observó la abundancia sobre la mesa. ¿Mañana vienen tus padres? Sí, y Valentino con Serafina y los niños. Has comprado mucho. Son 7, más nosotros 2. Y además siempre se llevan las sobras para la semana. Fernando asintió y volvió a su portátil. Isabela colocaba los productos con método, trazando mentalmente el plan de cocina para el día siguiente. Primero el pollo, que necesitaría 2 horas en el horno. Mientras se horneaba, prepararía los rollos de carne. Luego las ensaladas, la pasta, el postre. El sábado empezó temprano. A las 8 Isabela ya estaba en la cocina con el delantal puesto, troceando el pollo. Puso música suave, jazz, que la ayudaba a concentrarse. Se sirvió una taza grande de café y se sumergió en el proceso. Rellenó el pollo con una mezcla de champiñones, cebolla, queso y eneldo, lo untó por fuera con especias y crema agria, lo envolvió en papel de aluminio y al horno. Mientras se cocía, se dedicó a la carne de res, golpearla, salarla, ponerle una capa de setas salteadas con cebolla, enrollarla y atarla con hilo de cocina. Isabela trabajaba rápido y con precisión, sus manos recordaban cada movimiento. Fernando se levantó cerca de las 11. Salió a la cocina somnoliento, en pantalones de casa y camiseta arrugada. En la estufa hervían 3 ollas, en el horno se cocinaban los rollos, y en la mesa se amontonaban verduras picadas para las ensaladas. El aroma era irresistible. ¿Te ayudo en algo? Puedes poner la mesa en el comedor, el mantel limpio está en el armario, en el estante de arriba. Él obedeció y fue por los platos y cubiertos. Isabela batía la nata para el postre, un pastel de frutas del bosque con crema pastelera. Cuando sonó el timbre del portero automático, estaba justo decorando el pastel con frambuesas frescas. Eran la 1 en punto. Los parientes siempre llegaban puntuales. Catalina entró la primera, mujer de 58 años, complexión fuerte, cabello corto y una expresión eternamente descontenta. En las manos traía un gran bolso. Isabela sabía que dentro había recipientes vacíos para la comida. Detrás venía Valentino, alto y delgado, con aspecto cansado. Luego Serafina, pálida, con ojeras oscuras. Y los 3 niños. Los chicos corrieron enseguida a jugar. La niña se aferró a la falda de su madre. Isabela sacó los platos y empezó a colocar la comida en la mesa. Pollo asado con corteza dorada y jugo aromático. 3 rollos de carne de res, cortados en rodajas perfectas. Ensalada de verduras frescas con queso de cabra, vinagreta, ensalada griega, pasta casera en caldo de pollo con hierbas, pan recién hecho, aún tibio, verduras cortadas. Y de postre, el pastel de frutos rojos, imposible de mirar sin salivar. Catalina recorrió la mesa con la mirada, evaluándolo todo. Nada mal, te has esmerado. El pollo te ha quedado doradito, aunque los rollos, creo yo, podrías haberlos cortado más finos. Y la pasta está un poco ancha, pero en general, comestible. Isabela sonrió en silencio. Su suegra siempre encontraba algo que criticar. Era su manera de ser, primero un elogio tacaño, luego una crítica obligada. Antes no le molestaba, pero hoy algo le pinchó por dentro. El almuerzo transcurrió de forma ruidosa y prolongada. Los niños corrían de una habitación a otra y había que llamarlos 10 veces para que volvieran a la mesa. La niña estaba caprichosa,
no quería comer nada salvo pan. Los adultos comían y hablaban de sus cosas. Valentino se quejaba de los problemas en el trabajo, que la jefatura exige lo imposible, que los plazos se queman, que el equipo no da abasto. Serafina contaba en voz baja el nuevo conflicto con la maestra del jardín, que según ella no cuidaba bien de los niños. Catalina lamentaba que la pensión fuera ridícula, que con ese dinero no se puede vivir y que los precios suben cada día. Fernando permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, soltando algún comentario neutral de vez en cuando. Isabela también estaba callada, observando. Le gustaba ver a la gente disfrutar de su comida, pero hoy el placer no era tan pleno como de costumbre. Después de comer, cuando todos se recostaron en las sillas satisfechos, Catalina, como siempre, sacó de su bolso unos recipientes, grandes fiambreras de plástico de distintos tamaños. Empezó metódicamente a empaquetar las sobras. Medio pollo en un recipiente, los 3 rollos de carne en otro, todo el vinagreta, la mitad de la ensalada griega, los restos de la pasta con caldo, todo el pan. Isabela observaba en silencio cómo la comida en la que había invertido 5 horas y mucho dinero se guardaba y se preparaba para el viaje de regreso. Antes le parecía algo normal. ¿Para qué dejar que la comida se echara a perder? Mejor que se la llevaran los familiares, con 3 niños siempre viene bien algo para la semana. Pero hoy, viendo cómo su suegra llenaba los recipientes hasta el borde, Isabela sintió una ligera irritación. Quizá por el comentario sobre la pasta, o por la observación sobre los rollos, o tal vez porque todo se había ido acumulando durante 3 años. Los familiares se marcharon alrededor de las 6 de la tarde. Fernando ayudó a recoger la mesa y a cargar el lavavajillas. Isabela limpió las encimeras y guardó los pocos restos que quedaban en el frigorífico. Solo quedaba lo justo para una cena ligera para ella y Fernando. Ya por la noche, cuando todo estaba limpio y podía por fin relajarse, Isabela se sentó frente al ordenador. Abrió la tabla de gastos que llevaba desde hacía varios años. Era una costumbre adquirida en la época universitaria, cuando el dinero escaseaba y había que controlar cada gasto. Anotó el importe de las compras del día. Luego, por simple curiosidad, abrió la pestaña de los meses anteriores y empezó a revisar las cifras de los almuerzos de los sábados. Los números pasaban frente a sus ojos. Isabela abrió la calculadora y comenzó a sumar. El resultado fue de $6,000 en el último año, solo en los almuerzos de los sábados para la familia de Fernando. Se recostó en la silla, mirando la pantalla. $6,000. Y eso sin contar los gastos cotidianos para ellos dos, los servicios, los productos de limpieza, la ropa, los regalos para cumpleaños y fiestas familiares. Nunca antes había calculado exactamente cuánto gastaba en los familiares de Fernando. Simplemente compraba, cocinaba y disfrutaba del proceso. Pero ahora, al ver esa cifra en negro sobre blanco, algo cambió dentro de ella. No sintió ira ni resentimiento. Isabela rara vez se enfadaba, le parecía ineficiente y agotador. Pero apareció una sensación extraña, como si el equilibrio se hubiera roto. Ella ponía el dinero, el tiempo, la energía y a cambio recibía un comentario de que la pasta era demasiado ancha. Sin embargo, solo eran pensamientos. Isabela cerró la tabla, se estiró, movió los hombros entumecidos. Se levantó para preparar una cena ligera para ambos, un guiso de verduras con trozos de pollo que habían sobrado del almuerzo. Fernando veía fútbol en la sala, ella se unió a él con una taza de infusión. El día terminó como siempre, sin nada especial. La semana siguiente, Isabela notó que Fernando estaba algo pensativo. Por las noches llegaba del trabajo, cenaba en silencio y luego se sentaba con el teléfono, leyendo algo con el ceño fruncido. Isabela no le dio mucha importancia. Cada persona tiene sus cosas y sus pensamientos. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Fernando de pronto habló. Oye, hoy Augusto contó algo interesante. ¿Augusto? ¿Quién es? Un compañero nuevo. Se trasladó a nuestro departamento hace un mes. Divorciado. Debe de tener unos 40 años. Isabela asintió,
comiendo su ensalada. ¿Y qué contó? Sobre su divorcio. Dice que su esposa, al dividir los bienes, consiguió la mitad del piso, aunque llevaba 5 años sin trabajar, en casa. Y encima intentó pedirle una pensión para ella. ¿Te imaginas? Para ella, no para los hijos. No tenían hijos. Sucede. Pues él dice que el problema principal fue que tenían un presupuesto común. Todo el dinero iba a un mismo fondo, y al divorciarse el juez consideró que ella tenía derecho a la mitad, aunque el único que trabajaba era él. Isabela levantó la mirada del plato y lo observó. ¿Y por qué te cuenta todo eso? Nada, comparte su experiencia. Dice que si hubieran tenido presupuestos separados, el divorcio habría sido más sencillo. Cada uno con su dinero, sin reclamaciones. Entiendo. Él cree que hoy en día las parejas modernas deberían tener presupuestos separados. Cada cual se hace responsable de lo suyo, sabe en qué gasta, sin control ni discusiones. Isabela terminó su ensalada en silencio, se limpió los labios con una servilleta. Fernando, si quieres decirme algo, dilo directamente, sin rodeos sobre tus compañeros. No, solo pienso en voz alta. De acuerdo. Se levantó, recogió su plato y fue a la cocina. Si él no estaba listo para hablar claro, ella no pensaba forzarlo. No le gustaban las insinuaciones ni las medias palabras. Si quiere decirlo, que lo diga. Si no, es su asunto. Al día siguiente, jueves, Fernando volvió del trabajo igual de pensativo. Isabela estaba preparando la cena, salmón al horno con limón y romero. Él se sentó a la mesa con el teléfono en la mano, leyendo algo con gesto serio. Isabela, al pasar junto a él, echó un vistazo disimulado a la pantalla. Era un artículo sobre la independencia financiera en el matrimonio. No dijo nada y siguió cocinando. Después de cenar, Fernando fue al salón, ella se quedó lavando los platos. A través de la ventana que daba al salón, lo veía sentado en el sofá con el portátil, escribiendo algo en el buscador. Isabela entendía que su marido estaba llegando a una conclusión. Una idea maduraba en su cabeza y pronto la expresaría, pero ella no tenía prisa. Que llegara por sí mismo a su pensamiento y lo dijera. El viernes pasó tranquilo. Isabela se quedó hasta tarde en la oficina. Tenía que cerrar el informe mensual para la sede central. Llegó a casa sobre las 10 de la noche, agotada. Fernando le calentó el pastel de carne que había sobrado del almuerzo. Comieron en silencio frente al televisor y se acostaron temprano. La mañana del sábado volvió a empezar con los preparativos para la llegada de los parientes. Isabela se levantó a las 8, tomó café y fue al mercado a comprar pescado fresco. Decidió preparar trucha al horno. Hacía tiempo que quería probar una nueva receta con salsa de crema y alcaparras. Caminaba por los puestos del mercado eligiendo el pescado más fresco. La trucha estaba cara. Compró 2 kilos. También verduras, hierbas, queso y nata. Gastó $150. En casa se puso a hacer magia en la cocina. Había que limpiar la trucha, eviscerarla, rellenarla con rodajas de limón y ramitas de eneldo, preparar una salsa de nata, vino blanco, alcaparras y ajo, y hornear el pescado, rociándolo de vez en cuando con la salsa. Además, hizo un pastel de carne con patatas y setas, 3 tipos de ensalada y limonada casera de limones frescos con menta. A la 1 la mesa estaba puesta. Los familiares llegaron puntuales. Catalina fue directa a la cocina y olfateó el aire. Huele a pescado. ¿Has hecho trucha? Sí. Seguro que cara. Isabela no respondió, siguió sirviendo las ensaladas en bonitos cuencos. La suegra se quedó un momento y luego pasó al salón. El almuerzo empezó como siempre. Todos comían y elogiaban el pescado. La trucha, de verdad, había quedado estupenda, tierna, jugosa, con un delicado sabor a nata. Los niños comían con ganas, Serafina pidió la receta, Valentino comía en silencio, pero se notaba que estaba satisfecho. Catalina, eso sí, comentó que la salsa podría haber sido más espesa y que había puesto demasiado limón en el vaso. Ya era tradición, sin su cucharada de alquitrán, la suegra no podía.
Isabela escuchaba y pensaba en que había gastado $150 y 5 horas de su tiempo en ese almuerzo, y a cambio recibía un comentario sobre el espesor de la salsa. Cuando todos terminaron el postre, Catalina metió la mano en su bolso para sacar los recipientes. Pero antes de empezar a repartir la comida, de pronto se volvió hacia Isabela. Isabela, ¿sabes que las parejas modernas a menudo pasan ahora a un presupuesto separado? Isabela, que estaba recogiendo los platos vacíos, se detuvo. Miró a su suegra con atención. ¿Presupuesto separado? Claro, es cuando cada uno dispone de su propio dinero. Muy cómodo, por cierto. ¿Cómodo para quién? Para ambos. Entiende, cuando hay un presupuesto común, surgen conflictos. Uno gasta más, otro menos, empiezan los reproches. Con el presupuesto separado, cada cual responde por lo suyo. Nada de discusiones. Isabela dejó lentamente la pila de platos sobre la mesa. ¿Y dónde ha leído eso? En Internet. Ahora hay muchos artículos sobre la independencia financiera en el matrimonio. Le mandé uno a Fernando, lo estuvo leyendo. ¿Verdad, hijo? Fernando, sentado en el otro extremo de la mesa, se sonrojó y asintió. Isabela sonrió en silencio. Por dentro todo se volvió muy frío y muy claro. Entendió al instante el cuadro completo. Catalina le plantó la idea a Fernando, él la está masticando, consulta con el colega divorciado, lee artículos. Y ahora la suegra decidió sacar el tema delante de todos para empujar los acontecimientos. Entiendo, fue lo único que dijo Isabela. Catalina, animada al ver que la nuera no se oponía, siguió. Leí un artículo muy sensato. Decía que el presupuesto común es un vestigio del pasado. Antes las mujeres no trabajaban, se quedaban en casa, por eso metían todo el dinero en un fondo común. Pero ahora todos trabajan, así que cada uno debe ser independiente económicamente. Un enfoque moderno, ¿comprendes? Muy moderno, asintió Isabela. La suegra esperaba más entusiasmo, pero decidió no parar. Tú también trabajas y ganas dinero, Isabela. ¿Por qué no lo probáis tú y Fernando? Cada uno gasta lo suyo en sí mismo, nadie le rinde cuentas a nadie. Libertad. Isabela asintió, cogió los platos y se los llevó a la cocina. A sus espaldas oyó como Catalina, muy satisfecha, empezaba a llenar los recipientes. La mitad de la trucha, todo el pastel de carne, 2 de las 3 ensaladas, toda la limonada. El lote estándar para la semana de la familia de Valentino. Los familiares se fueron por la tarde. Fernando recogía la mesa en silencio, Isabela cargaba el lavavajillas en silencio. No hablaron, cada uno estaba metido en sus pensamientos. Cuando la cocina quedó en orden, Isabela fue a la habitación, se sentó al ordenador y abrió la carpeta con los documentos financieros. Sacó todos los recibos del último año de la caja de la estantería, los extendió delante de sí, abrió la app del banco, descargó todos los extractos de la tarjeta y se puso a calcular. Almuerzos de los sábados para los familiares de Fernando, $6,000 al año. Coste limpio de los productos. Productos corrientes para el día a día de los dos, unos $400 al mes. Al año sale 6,400. Suministros, servicios. En principio, a dividir a medias. Productos de limpieza, detergentes y menudencias del hogar, detergente para la ropa, lavavajillas, papel higiénico, jabón, champús. Unos $800 al año. Ropa, Isabela se vestía con modestia, pero con calidad. Compraba pocas cosas, para que duraran. Al año gastaba alrededor de $1,200. Regalos para los familiares. Cumpleaños de Catalina, normalmente le regalaban dinero. Cumpleaños de Valentino, Serafina, los 3 niños. En total año nuevo, otro regalo para cada uno. Cumpleaños del padre de Isabela, de su madre. El 8 de marzo para ambas madres y para Serafina. En suma, unos $900 al año. Isabela creó una tabla detallada, lo partió todo por categorías y anotó las cantidades. Luego miró el total de su sueldo,
prácticamente todo se iba a las necesidades comunes de la familia. Le quedaban migajas para gastos personales, un café con una amiga, cosmética, algún capricho pequeño. Y Fernando, de sus $1000, aportaba al presupuesto familiar solo más o menos la mitad de los servicios. A veces, cuando Isabela se lo pedía, daba dinero para la compra. De vez en cuando pagaba alguna compra grande, tipo un microondas nuevo o una aspiradora, pero eso como mucho una vez al año. El resto del dinero se lo gastaba en sí mismo. En gadgets nuevos, que le encantan, cada 6 meses, móvil nuevo o reloj inteligente. En las quedadas con los amigos los viernes, se reúnen en un bar, beben cerveza, ven fútbol, y esas noches no salen baratas. En ayudar a su madre, que con envidiable regularidad le pide dinero, que si para medicinas, que si para arreglar el balcón, o simplemente porque la pensión se acabó antes de fin de mes. Isabela guardó la tabla y cerró el portátil. Se levantó y se estiró. Fue a la cocina, se preparó un té de menta. Se sentó junto a la ventana y miró las luces nocturnas de la ciudad. Presupuesto separado, enfoque moderno, cada cual por su cuenta. Idea interesante. Será especialmente interesante ver cuánto aguanta Fernando si ella acepta de verdad esa propuesta. Isabela sonrió, dando un sorbo de té. No estaba enfadada ni resentida, simplemente entendía que iba a empezar un experimento curioso y que sus resultados serían muy ilustrativos. La semana siguiente, Fernando iba aún más pensativo. Varias veces estuvo a punto de decir algo, pero luego se echaba atrás. Isabela lo observaba con curiosidad, como un científico observa a su sujeto de pruebas a punto de realizar una acción importante. El martes por la noche volvió a sacar el tema de su compañero Augusto. Imagínate, hoy Augusto enseñó un artículo sobre la independencia financiera de los cónyuges. Explica muy bien que, cuando hay un presupuesto común, a menudo uno empieza a sentirse utilizado, uno gana y gasta en la familia, y el otro solo se beneficia. Isabela cortaba tomates para la ensalada. No levantó la vista de la tabla. ¿Nos ha pasado eso a nosotros? Bueno, no, pero teóricamente podría pasar. Teóricamente podrían pasar muchas cosas, pero en la práctica ¿hay algún problema? Fernando se quedó callado. Isabela veía que quería seguir, pero no sabía cómo. No lo ayudó que formulara él mismo sus pensamientos. El miércoles llegó a casa más temprano de lo habitual. Isabela aún no había vuelto del trabajo, se había quedado atascada en una reunión con los proveedores. Cuando llegó, alrededor de las 8 de la noche, Fernando estaba sentado en el sofá con el portátil, visiblemente esperando algo. Isabela preparó una cena rápida, salteó gambas con ajo y las sirvió con arroz cocido. Comieron en silencio. Luego ella fue a ducharse. Cuando salió, Fernando seguía en el sofá, pero sin el ordenador, simplemente sentado, estrujando un cojín entre las manos. Isabela, de verdad tenemos que hablar. Ella se sentó en el sillón de enfrente, envuelta en la bata. Aún tenía el pelo húmedo después de la ducha. Lo miró tranquilamente y esperó. Verás, he estado pensando mucho últimamente. Sobre nuestra vida, sobre cómo vivimos, también sobre el dinero. Isabela guardó silencio. Y sabes, creo que deberíamos intentar cambiar algo. En cuanto al presupuesto. ¿Qué exactamente? Fernando tragó saliva y se frotó el puente de la nariz. Isabela conocía ese gesto, estaba nervioso. Creo que deberíamos pasar a un presupuesto separado. Es más moderno y correcto. Cada uno se hace responsable de sí mismo, gasta su propio dinero, ¿entiendes? Así se evitan muchos posibles conflictos. ¿Tenemos conflictos por dinero? No, pero podrían surgir. En el futuro. Entiendo. O sea, quieres pasar a un presupuesto separado para prevenir conflictos que aún no existen, pero que teóricamente podrían aparecer. Fernando titubeó. Bueno, sí, en general. Además, da libertad. Cada uno maneja su dinero como quiere, sin tener que dar explicaciones. ¿Alguna vez te pedí explicaciones? No, pero. Entonces,
¿Para qué hace falta esa libertad? Fernando guardó silencio un instante y luego soltó de golpe, como temiendo arrepentirse. Cariño, con este sueldo pasamos a un presupuesto separado. Estoy harto de mantenerte. Cayó un silencio. Isabela miró a su marido sin cambiar de expresión. Dentro de ella no había ni ofensa, ni rabia, ni sorpresa. Solo una comprensión fría y clara. Ahí estaba, lo había dicho. Fernando por fin verbalizaba lo que llevaba semanas rumiando. Sonrió despacio. Fernando se tensó, esperando una explosión. Excelente idea, dijo Isabela con calma. ¿Qué? He dicho que es una excelente idea. Apoyo completamente tu propuesta. Fernando se quedó pasmado, con los ojos muy abiertos. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Un presupuesto separado es realmente moderno y correcto. Cada uno responde por sí mismo y dispone de su dinero. Es justo y equitativo. ¿De verdad? Por supuesto. Empecemos mañana mismo. ¿Para qué esperar? Fernando se quedó con la boca abierta. Claramente se había preparado para un escándalo, lágrimas, reproches, tenía argumentos listos, respuestas ensayadas y obtuvo una aceptación inmediata y alegre. ¿No te molesta? ¿Por qué habría de molestarme? Tienes toda la razón. Cada uno debe ser independiente económicamente. Mañana empezamos la nueva vida. Me alegra que tú lo hayas propuesto. Isabela se levantó, se acercó a él y lo besó en la mejilla. Buenas noches, querido. Mañana tengo que levantarme temprano. Se fue al dormitorio, dejando a Fernando sentado en el sofá, totalmente desconcertado. No sabía si alegrarse o preocuparse. Aquella reacción era lo último que esperaba. Isabela se acostó y cerró los ojos. Por dentro todo estaba tranquilo y frío. Fernando quería un presupuesto separado. Lo tendría, en toda su extensión, con todas las consecuencias. Mañana empezaría una nueva vida, y sería muy interesante. Isabela no estaba enfadada. Nunca había sido de esas mujeres que aguantan y lloran. Era de las que actúan, fría, calculadora, eficaz. Y Fernando pronto entendería que había conseguido exactamente lo que pedía, hasta la última letra. El jueves empezó de forma inusual. Isabela se despertó a su hora habitual, las 6. Se levantó en silencio, fue al baño y se duchó. Volvió al dormitorio, se vistió con su traje de trabajo y se peinó con cuidado. Fernando aún dormía, extendido sobre la mitad de la cama. En la cocina encendió la cafetera y sacó los productos del frigorífico, pero no los de siempre, no para un desayuno para dos. Hoy cocinaba solo para sí misma. Rompió 3 huevos en un bol, los batió con leche y una pizca de sal. Los vertió en la sartén caliente. Mientras el omelette se hacía, cortó un aguacate en rodajas finas y las colocó sobre una tostada de pan integral. Encima puso salmón ahumado, que había comprado especialmente la noche anterior de camino a casa. Exprimió el jugo de medio pomelo. Se sentó a la mesa con su plato, su taza de café y su tableta. Revisó el correo del trabajo y respondió un par de mensajes urgentes. Comía despacio, disfrutando cada bocado. El aguacate tenía el punto perfecto, el salmón se derretía en la boca. Fernando bajó a la cocina hacia las 7. Se detuvo en el umbral, mirando la mesa, donde solo había un plato y una taza. Buenos días. Buenos, respondió Isabela sin apartar la vista de la pantalla. Fernando se acercó a la mesa, se sentó enfrente, miró su desayuno, luego la encimera vacía frente a él. ¿Y para mí? Isabela levantó la mirada y lo miró con serenidad. Prepárate tú mismo. Presupuesto separado, ¿recuerdas? Alimentación separada. ¿Hablas en serio? Totalmente. Ayer tú mismo dijiste que cada uno debe hacerse responsable de sí mismo. Yo cocino con mi dinero para mí. Tú cocinas con tu dinero para ti. Pero eso no tiene lógica. Fernando abrió la boca y la volvió a cerrar. Se levantó, fue hacia el refrigerador y abrió la puerta de par en par. En los estantes había recipientes y productos. En cada uno relucía una pegatina rosa brillante con letras grandes. Isabela, ¿has marcado todo? Por supuesto. Son mis productos, comprados con mi dinero.
Un presupuesto separado requiere almacenamiento separado. Los tuyos los comprarás tú. ¿Cuándo? Cuando quieras. Puedes hacerlo ahora mismo, si te da tiempo, o después del trabajo, como prefieras. Isabela, ¿te estás burlando de mí? No. Solo sigo las reglas que tú mismo estableciste anoche. Un presupuesto separado significa que cada uno se ocupa de sí mismo. ¿O querías decir otra cosa? Fernando guardó silencio, mirándola. Isabela terminó tranquilamente su café, guardó la tableta en el bolso, se levantó y llevó su vajilla al fregadero. Lavó el plato, la taza y el tenedor, los secó con cuidado y los guardó en su sitio. Que tengas un buen día, dijo al pasar, saliendo de la cocina. Fernando se quedó en medio, abrió otra vez el frigorífico, miró las pegatinas con desesperanza, sacó una botella de agua. No tenía etiqueta. Se sirvió un vaso, lo bebió de un trago. Agarró la chaqueta y salió del piso dando un portazo. Isabela oyó el golpe desde el coche, en el aparcamiento. Sonrió, arrancó el motor y se fue al trabajo. El día transcurrió en su ritmo habitual. Hubo pocos problemas, todos se resolvieron rápido. A la hora de comer, Isabela fue a un buen café cerca de la oficina. Pidió una ensalada con gambas tigre y una copa de vino blanco. Gastó bastante, y no se arrepintió en lo más mínimo. La comida era excelente. Después del almuerzo abrió la aplicación del banco en el teléfono, creó una nueva cuenta de ahorro y la llamó fondo de reserva. Transfirió allí $500, un tercio de su salario. Sería su colchón personal, por si acaso. Fernando no sabía de esa cuenta, ni debía saberlo. Al fin y al cabo, presupuesto separado. Por la tarde, Isabela pasó por el supermercado grande. Tomó un carrito y recorrió los pasillos sin prisa, eligiendo los productos. Pero no los de siempre, no los de la familia. Hoy compraba solo lo que a ella le gustaba. Gambas grandes, Fernando no las soportaba, decía que eran de goma. Aguacates, 5, perfectos, maduros, Fernando los llamaba hierba insípida y se negaba a comerlos. Queso azul, francés y caro. Fernando fruncía el ceño solo de olerlo. Filetes de dorada, frescos y hermosos, nada baratos, compró 1,3 kg. Espárragos verdes, un manojo. Frambuesas y arándanos frescos, en pequeñas bandejas, también caras. Chocolate belga en tabletas, 3 variedades. Un buen vino blanco, una botella. Cápsulas de su café favorito, un paquete. Aceite de oliva virgen extra, caro. Parmesano, un trozo generoso. También compró verduras frescas, hierbas, frutas, yogures de buena marca, agua mineral en botellas de vidrio. En la caja, la suma era considerable. Isabela pagó sin vacilar. Era su dinero, y lo gastaba en sí misma, como habían acordado. En casa, Fernando ya estaba, sentado en el sofá con cara sombría, mirando el móvil. Isabela pasó junto a él con las bolsas pesadas. Ni se levantó para ayudar. Ella empezó a colocar la compra. Metió las gambas y el pescado en el congelador, en el estante superior, que antes no usaba. Pegó etiquetas rosas, Isabela. El aguacate, el queso, las verduras, las bayas, al frigorífico, a una balda aparte. Todo marcado también. El chocolate, las cápsulas de café, el aceite de oliva. Sacó un pequeño armario con baldas que había comprado en una tienda de hogar de camino. Lo montó allí mismo, en la cocina, y lo puso en un rincón. Guardó dentro los productos que no necesitaban frío. Cerró la puerta con un pequeño candado. Colgó la llave de una cadenita al cuello. Fernando entró justo en ese momento. Vio el armario con el candado y se quedó mirándolo. ¿Y eso qué demonios es? Un almacén personal. No quiero que haya malentendidos. Isabela, ¿tú estás loca? Perfectamente cuerda. ¿Compraste ya tu comida para la cena? Fernando no respondió. En realidad, después del trabajo sí había pasado por el supermercado, pero se quedó allí paralizado, sin saber qué coger. Al final compró lo más básico, una bolsa de ravioles congelados, pan, mantequilla, un embutido barato, mayonesa. Gastó lo mínimo.
Todo eso estaba ahora en el estante inferior del frigorífico, triste y solitario. Isabela sacó las gambas del congelador para que se descongelaran. Mientras tanto, cortó aguacate, tomates cherry y hojas de lechuga. Añadió rúcula. Salteó las gambas en aceite de oliva con ajo y jugo de limón. Las colocó sobre las hojas, encima el aguacate y los tomates, y lo roció todo con una vinagreta de limón, mostaza y aceite de oliva. Espolvoreó parmesano rallado. Se sirvió una copa de vino blanco, puso el plato en una bandeja, se puso los auriculares, encendió música y empezó a cenar, disfrutando cada bocado. Fernando estaba junto a la cocina, hirviendo sus ravioles. Los echó en el agua, los removió, miraba la olla con el ceño fruncido. 10 minutos después los sacó con una espumadera, se habían convertido en una masa pegajosa, blanda, toda apelmazada. Se le habían pasado. Los volcó en un plato, les echó mayonesa, tomó un tenedor, se sentó en el salón frente al televisor y comió en silencio, atragantándose con los grumos de masa. Isabela terminó su ensalada, lavó sus platos. Los utensilios sucios de él, la olla, la espumadera, el plato, los dejó en el fregadero. Fue al salón con un libro y se acomodó en el sillón. Fernando la miró, luego miró su plato vacío y después el fregadero lleno. Se levantó y fue a lavar. Hizo ruido allí durante 15 minutos, murmurando insultos. Volvió y se dejó caer en el sofá, clavado en el móvil. Se acostaron tarde, cada uno en su mitad de la cama, de espaldas al otro. El viernes comenzó del mismo modo. Isabela preparó su desayuno, avena con bayas y nueces, zumo recién exprimido y café. Fernando salió a la cocina, miró su plato y luego el frigorífico. Sus productos, pan, mantequilla, embutido, seguían en el estante de abajo. Untó mantequilla en el pan, puso encima la mortadela, se sentó y masticó el sándwich seco, bebiendo agua. Isabela terminó, lavó sus platos y se fue al trabajo. Fernando se quedó acabando su vaso de agua, mirando la silla vacía frente a él. En el trabajo, Isabela tenía ese día la evaluación anual de desempeño. Emiliano la llamó a su despacho, hablaron media hora de los resultados. El balance fue excelente, Isabela obtuvo la calificación más alta y un bono adicional de $700. Salió del despacho satisfecha. $700, una buena suma. Los transferiría a su nueva cuenta de ahorro. A la hora del almuerzo fue a un restaurante con su compañera Mariana. Isabela pidió un filete de carne marmoleada con verduras a la parrilla. Mariana, pasta con mariscos. Comieron, hablaron del trabajo y de los planes para el fin de semana. ¿Y en casa, cómo va todo?, preguntó Mariana. Interesante, sonrió Isabela. ¿En qué sentido? Fernando propuso que pasáramos a un presupuesto separado. Acepté. Mariana se atragantó con la pasta y tosió. ¿Qué? ¿Un presupuesto separado? Ajá. Desde ayer. Cada uno por su cuenta. ¿Y cómo va eso? Perfecto. Yo cocino solo para mí y compro solo mis productos. Él también. Veremos cuánto aguanta. Mariana se echó a reír. Eres cruel. Me encanta. ¿Cuánto lleva así? El segundo día. Ayer comió ravioles pasados. Esta mañana, un bocadillo seco con embutido barato. ¿Y tú? Yo como gambas, aguacate, pescado rojo, quesos caros. Todo lo que antes no compraba porque a él no le gusta. Muy bien, que sienta lo que es. Terminaron de comer y tomaron una taza de café. Isabela pagó lo suyo. Normal. Antes rara vez se permitía restaurantes caros, ahorraba. Ahora no hay de qué ahorrar. Todo el dinero va solo para ella. Por la tarde volvió al supermercado. Compró ostras frescas, siempre había querido prepararlas en casa. También un baguette francés caro, camembert, higos y miel. Gastó una buena suma. En casa, Fernando estaba en el sofá, hambriento y de mal humor. Había almorzado en el comedor de la fábrica, una hamburguesa barata con macarrones. Insípido, grasiento, pesado. Le dolía el estómago después. Isabela pasó a la cocina con las bolsas. Fernando la siguió con la mirada, pero no se movió.
Ella empezó a preparar la cena, para sí misma. Abrió las ostras con un cuchillo especial que también había comprado. Las colocó sobre una fuente con hielo y las roció con jugo de limón. Cortó el baguette en rebanadas y lo tostó ligeramente en el horno. Puso el camembert en un plato con higos y miel al lado. Se sirvió una copa de vino blanco. Se acomodó en la mesa de la cocina y encendió música suave. Probó una ostra, delicada, con sabor a mar. Bebió un sorbo de vino. Perfecto. Fernando entró en la cocina y vio la escena: ostras sobre hielo, queso, vino en la copa. Y él, hambriento, con solo pan y embutido en su balda del frigorífico, que ya odiaba. Isabela. Ella alzó la vista del plato. Sí. ¿Podemos ya parar? ¿Parar qué? Pues todo esto. El presupuesto separado. Volvamos a como estaba. Fernando, han pasado 2 días. Tú mismo lo propusiste. Dijiste que era moderno y correcto. No pensé que te lo tomarías tan literalmente. ¿Y cómo hay que tomarlo? Dijiste presupuesto separado. Yo acepté. Ahora tenemos presupuesto separado, cada uno por su cuenta. Pero yo no me refería a esto. ¿A qué te referías entonces? Fernando abrió la boca y la cerró. No encontró qué responder. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Isabela terminó el vino y las ostras. Lavó sus platos. Fue al salón y puso una serie. Fernando estaba en el sofá, sombrío y hambriento. Luego se levantó y fue a la cocina. Ella oyó cómo trasteaba y freía algo. Olía a quemado. A los 20 minutos volvió con un plato de huevos revueltos que parecían carbón. Se sentó a comer, haciendo muecas. Sábado, el día en que Isabela solía levantarse temprano para empezar a preparar la llegada de los familiares. Pero hoy se despertó a las 10, se quedó en la cama con el móvil y repasó las redes. No tenía prisa. Fernando también se levantó tarde, hacia las 11. Salió al salón, se estiró, bostezó. De pronto recordó. Isabela. Hoy vienen los familiares. Isabela estaba tumbada en el sofá con un libro. Sí, lo recuerdo. ¿Vas a cocinar? No. Fernando se quedó petrificado en medio de la habitación. ¿Cómo que no? Así mismo, presupuesto separado. Yo no cocino para invitados. Tus familiares, tu responsabilidad. Si quieres darles de comer, cocina tú. O pide comida a domicilio. Isabela, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Son tus familiares también. Antes teníamos presupuesto común y yo gastaba el dinero común en alimentarlos. Ahora el presupuesto es separado. Así que, si quieres alimentar a tus padres, gasta tu dinero. Pero siempre cocinabas. Palabra clave, antes. Ahora hay otras reglas. Tus reglas, por cierto. Fernando cogió el teléfono y salió al balcón. Isabela oyó fragmentos de la conversación. Llamaba a su madre, intentaba cancelar la visita o al menos aplazarla, pero Catalina fue inflexible. Ya iban en camino. Llegarían en 1 hora. Volvió del balcón pálido. Ya vienen. ¿Qué hago? Lo que te dije. Cocina o pide. Aún hay tiempo. Isabela, ayúdame al menos con un consejo. No sé cocinar para tanta gente. Internet está lleno de recetas. O pide comida hecha en un restaurante. Te la llevan en 1 hora. Eso es caro. Cocinar tú mismo es más barato. Elige. Fernando estuvo de un lado a otro 1 minuto, luego se puso la chaqueta y salió. Isabela oyó la puerta de entrada cerrarse y el motor del coche arrancar. Ella siguió leyendo con calma. 40 minutos después volvió con unas bolsas enormes, irrumpió en la cocina y empezó a sacar las cosas a toda prisa. Ensaladas preparadas en recipientes de plástico del supermercado. Pizzas congeladas, 3. Alitas de pollo empanadas, congeladas. Gajos de patata, también congelados. Rollos de sushi en bandeja. Tarta en porciones. Encendió el horno al máximo y empezó a meterlo todo a la vez. Pizza en una bandeja, alitas en otra, patatas en otra. Todo simultáneo. Isabela entró a por un vaso de agua. Miró aquel trajín, sonrió y salió. Fernando iba de un lado a otro, abría y cerraba el horno, unas cosas se quemaban, otras quedaban crudas. A la 1 en punto sonó el timbre.
Isabela abrió. En la puerta estaban Catalina con los táperes vacíos en el bolso, Valentino, Serafina y los 3 niños. La suegra entró, olfateó el aire. Huele raro. ¿Qué has cocinado, Isabela? Nada. Hola, pasen. Catalina miró a la nuera sin comprender. Fue al salón y vio a Isabela sentarse de nuevo en el sofá con el libro. ¿Estás leyendo? ¿Un sábado? ¿Con los invitados ya aquí? Sí, leyendo. El libro está interesante. Pasen, siéntense. Los familiares entraron al salón y se sentaron en el sofá. Los niños se fueron corriendo a la habitación de los juguetes. Valentino y Serafina se miraron. Normalmente, cuando llegaban, la mesa ya estaba puesta, ahora el salón estaba vacío. Fernando salió de la cocina rojo y sudado. Ya está todo. Voy a poner la mesa. Empezó a sacar los platos con la comida, ensaladas en sus envases de compra. Ni siquiera las pasó a fuentes decentes. Pizza medio carbonizada, medio cruda. Alitas, unas quemadas, otras aún congeladas por dentro. Patatas pegadas en un solo bloque. Los rollos deshechos, arroz por todas partes. Lo fue colocando todo. Catalina miraba la escena horrorizada. Hijo, ¿tú has preparado esto? Pues sí, lo compré y lo calenté. ¿Y Isabela? Isabela no cocinó. La suegra se volvió hacia la nuera. ¿Por qué? Isabela levantó la vista del libro y la miró con calma. Presupuesto separado. ¿Recuerda que hace 3 semanas me explicó lo conveniente que es? Fernando siguió su consejo. Ahora cada uno va por su cuenta. Yo cocino con mi dinero para mí. Si Fernando quiere dar de comer a los invitados, cocina con su dinero. Pero somos una familia. Ustedes son la familia de Fernando, y él puede gastar en ustedes todo lo que quiera. Su dinero. Yo no me opongo, pero mi dinero es mío. Catalina abrió la boca, pero no encontró palabras. Valentino soltó una risa breve, Serafina se mordió el labio para no sonreír. El almuerzo comenzó en un silencio pesado. Todos se sentaron con desgana. Las ensaladas estaban insípidas, de supermercado, con mayonesa de dudosa calidad. La pizza amarga por el quemado, las alitas gomosas, las patatas frías y pegajosas. Los rollos deshechos, imposibles de comer. Los niños se negaban a tocar nada. La niña pequeña rompió a llorar, quería comida normal, como siempre. Serafina intentaba calmarla, pero la niña gritaba a pleno pulmón. Catalina permanecía con el rostro pétreo, apenas probando bocado. Valentino masticaba en silencio, frunciendo el ceño. Serafina solo bebía agua. A los 20 minutos, todos dejaron incluso de fingir que comían. Se quedaron sentados en un silencio incómodo. Normalmente, después del almuerzo venían el postre, el té, las largas conversaciones. Hoy, nadie hablaba. Al final, Catalina no aguantó más. Fernando, ¿me explicas qué está pasando? Fernando se removía, incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. Mamá, pues Isabela y yo decidimos pasar a un presupuesto separado. Cada uno se hace responsable de sí mismo. ¿Para qué? Es moderno. Correcto. Tú misma lo dijiste. La suegra se sonrojó. Yo no me refería a esto. ¿A qué se refería entonces? Intervino Isabela, cerrando el libro. Explíqueme, por favor. Se levantó, se acercó a la mesa y se sentó en una silla libre. Catalina, hace 3 semanas usted me habló del presupuesto separado. Dijo que era cómodo, moderno y correcto. Fernando la escuchó. Ahora tenemos presupuesto separado. ¿Cuál es el problema? El problema es que te burlas, dejas a tu marido con hambre y te niegas a cocinar para la familia. Yo no dejo a nadie con hambre. Fernando es un adulto, puede cocinarse, pedir comida o comprarla hecha. Tiene dinero y medios. Pero eres su esposa, tienes tus obligaciones. Las obligaciones de una esposa no incluyen alimentar gratis a los parientes del marido todos los sábados. Yo trabajo, gano dinero, pago mi parte de los gastos. Fernando también. Somos iguales. ¿O usted cree que no? Catalina se puso morada. ¿Siempre fuiste así tan insensible? No.
Antes cocinaba para ustedes con gusto, porque creía que éramos una sola familia, pero ya que propusieron el presupuesto separado, significa que no lo somos, cada quien por su cuenta. Valentino soltó una carcajada corta, amarga. ¿Sabes, Fernando? Tiene razón. Valentino, protestó la madre. Mamá, basta ya. Isabela tiene toda la razón. Nos acostumbramos a venir aquí y darnos un festín. Gratis. Con su dinero y su trabajo. Ella invertía tiempo y dinero en nosotros, y nosotros encima llenábamos los táperes para la semana. No teníamos ni una pizca de vergüenza. Serafina asintió en silencio. Valentino tiene razón. Siempre me sentí incómoda llevándonos tanta comida. Pero tú, Catalina, decías que era lo normal, que Isabela no se molestaba. Y de verdad no me molestaba, dijo Isabela, mientras teníamos presupuesto común. Ahora es separado. Las reglas han cambiado. Catalina guardó silencio, apretando los labios. Luego se levantó de golpe, agarró el bolso. Nos vamos. Alberto, vamos. Nombró a su marido, aunque él no estaba allí, confundida, lo dijo en un impulso. Valentino y Serafina también se levantaron. Reunieron a los niños, se vistieron. En la puerta, Valentino se volvió hacia su hermano. Fernando, piénsalo bien. Isabela no tiene la culpa. Fuiste tú quien empezó esta tontería del presupuesto separado. La puerta se cerró. Fernando se quedó de pie en medio del salón. Miraba la mesa con los restos de la comida miserable, los platos sucios, la puerta cerrada. Luego miró a Isabela. Ella había vuelto al sofá, abrió el libro por la marca y siguió leyendo. Isabela. Sí. ¿Podemos parar ya? Volvamos a como antes. Fernando, han pasado 3 días. 3 días de ese presupuesto separado que tú mismo propusiste. ¿Ya te rindes? No me rindo, solo entendí que no está bien. ¿Qué exactamente no está bien? Todo esto. Comer por separado, cocinar por separado. Somos una familia, deberíamos hacerlo juntos. Entonces, ¿por qué propusiste el presupuesto separado? Fernando calló. Escuchaste a tu compañero Augusto, el que contaba cómo su exmujer lo dejó sin nada al divorciarse, escuchaste a tu madre, que te metió la idea del presupuesto separado, y pensaste que yo te estaba usando, que gastaba tu dinero a lo loco. ¿Me equivoco? No exactamente. Exactamente así fue. Pensaste que el presupuesto separado te daría control, que sabrías que yo gasto solo mi dinero y tú el tuyo, y todos contentos. Pero no pensaste que un presupuesto separado implica una vida separada, cada uno por su cuenta, en todo. Fernando se dejó caer en el sofá y se tapó la cara con las manos. Soy un idiota. Sí, lo eres. Pero eso tiene arreglo. Él levantó la cabeza y la miró con esperanza. ¿Me perdonas? Es pronto para hablar de perdón. Primero tienes que entender lo que hiciste. Isabela dejó el libro, se levantó, fue a la cocina y volvió con el portátil. Se sentó a su lado y abrió una hoja de cálculo. Mira, estos son nuestros gastos del último año. Todo por categorías, con recibos y comprobantes. Fernando miraba las cifras y sus ojos se abrían cada vez más. Los almuerzos de los sábados para tu familia, $600 al año. Solo en productos. Mi tiempo, electricidad y agua no cuentan. Yo no lo sabía. Los productos normales para nosotros dos, aquí tienes el total anual. Servicios, limpieza, ropa mía. Regalos a los familiares de ambas partes. Isabela le mostraba cada categoría una por una. Fernando guardaba silencio, cada vez más pálido. En total, de mi salario de 1.500 al mes, casi todo se va en los gastos familiares. Me queda muy poco para mí. Isabela, yo no. Y tú aportas al presupuesto familiar unos 500 de tus 1.000. El resto, para ti. En gadgets, en amigos, en ayudar a tu madre. ¿Dónde está la justicia? Fernando no respondió. Isabela cerró el portátil. Por eso acepté el presupuesto separado, para que vieras cuánto aporto realmente a esta familia y lo poco que recibo a cambio. Comentarios sobre si la pasta es demasiado ancha. Se levantó y dejó el portátil sobre la mesa.
Cuando entiendas esto de verdad, hablaremos del perdón. Isabela se fue al dormitorio y cerró la puerta. Fernando se quedó en el sofá, mirando al vacío. Le dolía la cabeza de tanto pensar. Realmente no lo sabía, no lo había calculado, ni siquiera lo había pensado. Daba por sentado que Isabela cocinaba, limpiaba, cuidaba. Creía que era lo normal, pero resultó que simplemente se aprovechaba. No pagaba por todo lo que ella hacía. Vivía cómodo a costa de su trabajo, y aún tenía el descaro de creer que la mantenía. Por la noche intentó preparar la cena, coció pasta, abrió una lata de carne en conserva y la mezcló. Quedó incomible. La tragaba a duras penas, bocado tras bocado. Isabela salió del dormitorio, se hizo un filete con verduras. Comía en la cocina, él, en el salón. No se hablaron. El domingo transcurrió en un silencio denso. Fernando intentó limpiar el piso, pero no sabía por dónde empezar. Aspiró el salón y se quedó sin fuerzas. Trató de lavar la ropa, confundió los programas, la encogió. Isabela seguía con lo suyo, trabajaba en el portátil, leía, veía una serie. Lo ignoraba. Por la noche lo llamó su madre. Salió al balcón, la conversación fue larga y pesada. Catalina exigía, acusaba, presionaba. Fernando intentaba explicarse, pero ella no lo escuchaba. Cuando volvió del balcón, tenía el rostro gris. Isabela lo miró, pero no dijo nada. Se acostaron, cada uno en su lado de la cama. Fernando no durmió en toda la noche, daba vueltas, pensaba. Isabela durmió tranquila, su conciencia estaba limpia. Lunes, una nueva semana laboral. Fernando salió temprano sin desayunar. No sabía cocinar, y comprar comida en el café todos los días resultaba caro. Isabela desayunó avena con frutos rojos, tomó su café y fue a la oficina. El día de trabajo fue intenso. Nuevamente, problemas con el proveedor chino, algo con los documentos, o quizá otra cosa. Isabela pasó 3 horas resolviendo el asunto, llamadas, correos, acuerdos. Al mediodía todo quedó solucionado. En el comedor de la empresa se encontró con una colega de otro departamento. Hablaron del trabajo, del clima. Isabela no mencionó nada sobre la situación en casa, no le gustaba ventilar lo personal. Por la noche Fernando llegó tarde. Isabela ya había cenado, pasta con mariscos. Él fue a la cocina, abrió el refrigerador. Sus productos, los restos de pan y embutido, seguían en la balda inferior. Nada más. Se le había olvidado comprar comida. Otra vez. Cogió el pan, mordió un trozo, masticó la masa seca y la bajó con agua. Isabela estaba en el salón viendo una película. Ni siquiera se giró. Martes, miércoles y jueves pasaron igual. Fernando comía lo que encontraba, a veces en la cafetería del trabajo, a veces algo comprado de camino, a veces solo pan. Gastó mucho, en una semana se le fueron casi $200 solo en comida. Su ropa siempre estaba arrugada, no sabía planchar. La casa era un desastre, no sabía limpiar bien. Los platos se acumulaban en el fregadero, los lavaba a medias. Isabela, en cambio, seguía con su vida. Cocinaba bien, trabajaba, salía con amigas. Estaba bien, muy bien, de hecho. El viernes por la noche Fernando no aguantó más. Al llegar a casa, vio a Isabela en la cocina. Ella preparaba pato a la naranja. El aroma era irresistible. Se sentó a la mesa y la observó moverse entre los fogones. Luego dijo en voz baja, «Isabela, ¿puedo hablar contigo?» Ella se volvió. «Te escucho. Perdóname, por favor. Entendí que estaba equivocado, que fui egoísta, que no te valoré. Sigue. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Un presupuesto común, una vida normal, sin este infierno separado». Isabela apagó la hornilla, se secó las manos con una toalla y se sentó frente a él. «De acuerdo, pero con condiciones. Las que quieras. Yo seguiré llevando el registro de todos los gastos. En cualquier momento podrás ver a dónde va el dinero. Transparencia total. Acepto. Las comidas de los sábados con tu familia, solo 2 veces al mes, no cada semana.
Y lo hablaremos con antelación. De acuerdo. Nada de llevarse comida en táperes. Se cocina para comer aquí, no para repartir. De acuerdo. Y de ahora en adelante no escucharás consejos de gente como Augusto sobre nuestra familia. Si tenemos problemas, los resolvemos nosotros, no terceros. Lo prometo. Isabela lo miró en silencio unos segundos. Y lo último, quiero que entiendas que no soy una mantenida, soy tu pareja, una socia igual. Aporto a nuestra familia tanto como tú, o incluso más. Lo entendí, de verdad lo entendí. Entonces está bien, volvemos al presupuesto común. Fernando se levantó de un salto, quiso abrazarla. Isabela lo detuvo con un gesto. Espera, te he perdonado, pero no puedo olvidar. Aquello que dijiste, que estabas harto de mantenerme, eso quedará en mí para siempre. Isabela, no quise decirlo así. Lo sé, pero las palabras ya se dijeron. Y ahora siempre recordaré que, en un momento crítico, no me apoyaste, me culpaste. Eso cambió algo entre nosotros. Para siempre. Se levantó, volvió a la cocina y siguió preparando la cena. Pero esta vez no solo para ella, sino para los dos. Fernando se quedó sentado a la mesa, comprendiendo que algo se había roto entre ellos. Algo importante. Y que él mismo lo había roto. Había pasado un mes desde aquella conversación que lo cambió todo. Fernando, en efecto, había cambiado. Se volvió más atento, más cariñoso. Ayudaba en casa sin que se lo pidieran. Preguntaba en qué podía colaborar. Se interesaba por cómo había sido el día de Isabela. Ya no escuchaba los consejos de Augusto. Incluso se distanció de él. Solo hablaban de trabajo, nada más. Catalina también cambió. Se volvió más prudente, más cortés. Iba a casa 2 veces al mes, como habían acordado. Comía, agradecía y se marchaba. Sin táperes, sin críticas. Exteriormente, la vida volvió a la normalidad. Pero Isabela sentía que por dentro algo había quedado roto. Miraba a Fernando y ya no veía al marido en quien confiaba ciegamente, sino a un hombre capaz de traicionarla, de no apoyarla en un momento difícil, de culparla en lugar de protegerla. Seguía guardando dinero en su cuenta separada, una tercera parte de su salario cada mes. Ya había acumulado más de $4,000. Su pista de aterrizaje de emergencia. Por si acaso, Fernando no sabía de esa cuenta, y no debía saberlo, porque Isabela, desde entonces, siempre tenía un plan B en mente. Siempre estaba preparada para marcharse, si hacía falta. Ya no era aquella esposa que se entregaba por completo, sin reservas, que creía sin dudar, que consideraba el matrimonio algo indestructible. Ahora era una esposa con los ojos abiertos, una mujer que veía los defectos de su pareja, que sabía de lo que era capaz en el peor de los casos. Y ese conocimiento lo cambió todo. Una noche estaban en el sofá, viendo una película. Fernando la abrazó por los hombros. Isabela no se apartó, pero tampoco se acercó más. Se quedó quieta, mirando la pantalla. «Isabela, ¿eres feliz?», preguntó él en voz baja. Ella tardó unos segundos en responder. «No lo sé. Estoy tranquila, pero no sé si feliz. ¿Por lo de aquella historia? Sí. ¿Puedo hacer algo?». «Ya lo haces. Te esfuerzas. Lo veo. ¿Y no es suficiente?». «El tiempo lo dirá». Fernando la acercó más. Isabela lo permitió. Vieron la película abrazados. Pero dentro de Isabela había un vacío. Ni frío ni ira, solo vacío. Donde antes había un amor absoluto, ahora quedaba un afecto prudente. No lo odiaba. Simplemente ya no lo amaba igual. Una parte de ese amor murió en el momento en que él pronunció: «Estoy harto de mantenerte». Y esa parte no volvería jamás. Ninguna disculpa ni esfuerzo podía revivirla. Algo había muerto para siempre. Y eso era lo más triste. Seguían viviendo juntos, durmiendo en la misma cama, cenando en la misma mesa. Parecían una pareja normal. Pero por dentro, todo era distinto. Fernando aún tenía la esperanza de que el tiempo lo arreglara, de que Isabela volviera a mirarlo con ojos enamorados.
de que entre ellos renaciera la cercanía de antes. Pero Isabela sabía que eso no ocurriría. Nunca. Había perdonado, sí, pero no había olvidado. Y nunca olvidaría. Porque hay heridas que no sanan. Se cubren con una costra, dejan de doler. Pero las cicatrices permanecen para siempre. Y cada vez que miraba a Fernando, veía esa cicatriz. Recordaba aquellas palabras, aquella traición. Y mantenía la distancia emocional. Porque ya no podía confiar plenamente en él. Y sin confianza, no puede haber verdadera intimidad. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Seguían juntos. Vivían en paz, sin discusiones. Fernando seguía esforzándose. Isabela seguía guardando distancia. Su cuenta de ahorros crecía, 5,000, 6,000, 7,000 dólares. Un día Fernando le preguntó, Isabela, ¿algún día me perdonarás de verdad? Ella lo miró. Te perdoné aquel mismo día. Pero perdonar no es olvidar. Ni volver a confiar. ¿Entonces no confías en mí? No como antes. No. ¿Se puede recuperar esa confianza? No lo sé. Tal vez no. Entonces, ¿por qué seguimos juntos? Isabela se quedó pensando. Por costumbre, supongo. Por comodidad. Porque divorciarse es complicado. ¿Ya no me amas? Te amo. Pero distinto. Menos. Más frío. Fernando bajó la cabeza. Lo arruiné todo, ¿verdad? Sí. ¿Y no se puede arreglar? Probablemente no. Guardaron silencio. Sentados uno al lado del otro. Pero cada uno en su propio mundo. Fernando entendió que la había perdido. Para siempre. Aunque físicamente siguiera allí. Emocionalmente ya no estaba. Y ese era el precio de su error. El precio de la desconfianza. El precio de unas palabras que no se pueden retirar. Obtuvo el perdón, pero perdió el amor. Y esa pérdida era irreparable. Isabela siguió viviendo, trabajando, cocinando, cuidando la casa. Por fuera, nada había cambiado. Pero por dentro, ya era libre. Libre emocionalmente de ese matrimonio. Permanecía solo por compasión, por costumbre, por no causar dolor. Pero amor ya no había. Y algún día encontraría la fuerza para marcharse. No hoy, no mañana, pero algún día. Porque vivir sin amor es imposible. Y Isabela no era de las mujeres que se resignan. Nunca lo fue, ni nunca lo sería. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.